TNN Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 18 años. Hola, buena tarde. Usted está en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones. Hablemos de Política y Elecciones es un programa que se transmite por TNN Gualdivisión Honduras. Es un programa también que ha sido dispuesto por los propietarios del canal, la familia Curwan Paz, con el propósito que nos encontremos los lunes de 4 a 5 de la tarde y también con la emisión que se repite a las 9 de la noche de hoy mismo, donde venimos a revisar las condiciones ideales de la práctica política electoral en Honduras. La contrastamos contra esa parte de la realidad, de la misma práctica política, y cuando encontramos esas enormes diferencias que suelen pasar y son recurrentes además, entonces buscamos qué es lo posible con el propósito de formar ciudadanía democrática. La ciudadanía democrática busca que usted y yo seamos no ya objetos de democracia, que seamos sujetos de democracia, y entonces para poder lograr eso lo hacemos desde lo que la normativa indica, con el propósito de despojarnos de toda interpretación antojadiza, ideologizada, politizada, y más bien buscar desde la óptica ciudadana qué es lo que debe ser el ideal en la práctica política y electoral hondureña. De esa manera entonces los lunes nos dedicamos a traer personas que tienen una experiencia en diversos campos relacionados con política y elecciones. En esta tarde tengo el agrado de que nos acompañe aquí en el estudio a don Eugenio González, licenciado, sociólogo y un hombre con orientación y práctica extensa en la parte de la gerencia social. Don Eugenio, licenciado Eugenio, muy buena tarde, gracias por su comparecencia hoy. El lunes 27 de octubre, el último lunes del mes de octubre, para encontrar esas condiciones que son las ideales, contrastadas contra la práctica, hemos dicho, y encontrar en esa mitad del camino lo posible, y como le decía antes de entrar al programa, lo posible para avanzar, ¿verdad? Y no para retroceder. Así que sea bienvenido en esta tarde. Gracias, distinguido y apreciado ciudadano Denis Gómez. He venido aquí en mi condición de ciudadano para tratar de hacer los aportes que la experiencia pues me dio cuando estuve activo en algunas instituciones que trabajaron el tema electoral. Gracias por su invitación. Muy bien, y don Eugenio trabajó en la parte electoral, pero también ha trabajado en derechos humanos, también ha trabajado en toda esa parte social que es ateniente a la democracia en general.
El día de hoy, entonces, vamos a estar hablando con don Eugenio en su condición de ciudadano, muy bien identificado, el proceso electoral desde una lectura ciudadana. Ese es el título que tenemos hoy en el conversatorio. Y la primera interrogante que sale es, ¿cuál es su diagnóstico rápido de la situación política electoral del país? Bien, mira, mi percepción es que el problema principal que nos está afectando en materia electoral y en otros campos propios de lo social, de lo político, de lo económico, es la desconfianza que existe entre los hondureños. Los hondureños estamos viviendo una desconfianza profunda de unos a otros, y en este caso yo siento que los partidos políticos y las autoridades electorales no están siendo capaces de generarnos la confianza que debe de imponerse, que debe darse, que debe vivirse en las próximas elecciones del 30 de noviembre. Y desde su práctica, la desconfianza ha ido degradando, la falta de confianza o la desconfianza se ha ido degradando desde los tiempos de su práctica en las diferentes instituciones que estuvo, Consejo Nacional Anticorrupción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entre las últimas que hizo, obviamente. ¿Cómo ha visto ese deterioro? Efectivamente, la construcción de esa categoría humana, esa categoría social, que es la confianza, no la hemos podido fortalecer, tiende a deteriorarse, y en este momento yo creo que por la forma como se está manejando el tema electoral de cara al 30 de noviembre, lo que está conllevando es una fuerte desconfianza. Si tú observas las autoridades que manejan el Consejo Nacional Electoral, operan con un alto nivel de desconfianza, pues, y eso se diluye, baja a los partidos políticos y consecuentemente a la ciudadanía, a los electores. En este sentido, pues me parece que hay que hacer como sociedad, como Estado, como Consejo, un esfuerzo especial para generar confianza, y me parece que una forma es transparentando el proceso, volviéndolo más pleno de integridad, y creo que perdimos la ruta del diálogo. Como autoridades electorales, como partidos políticos, como sociedad, se ha perdido el interés que en el pasado existió en el diálogo social. Me parece que hay que retomarlo, y aún que estamos a escasos días del próximo proceso electoral, me parece que algo de confianza en torno a los hechos que deben de darse el 30 de noviembre debe tratar de construirse y de fortalecerse en los días que faltan. Dos elementos que usted puede agregar a lo que indica la falta de diálogo que el país tiene, considerando que hay una organización internacional, un organismo internacional aquí, holandés, y ellos dicen que el diálogo es la base de la democracia. ¿Qué dos elementos podríamos añadir a esa indicación que usted nos da y nos dice hay tiempo todavía para dialogar? Pero ¿qué dos elementos deberían suceder? A mí me parece que los medios de comunicación tienen que jugar un papel clave. Uno escucha los programas de la mañana y, lejos de aproximarnos a esos procesos de diálogo y de consenso, los programas, los medios de comunicación nos distancian. Los partidos políticos tampoco están haciendo nada. Las organizaciones de sociedad civil no están haciendo los aportes para construir esa confianza
a través del diálogo que tanto nos está haciendo falta. A mí me parece que en el pasado Honduras solucionó algunos problemas en base al diálogo y creo que eso hay que retomarlo, no podemos desecharlo. Diálogo social es una categoría de convivencia ciudadana que debe de consolidarse y debe ser parte de este proceso social y del desarrollo del país. ¿De qué nos debemos despojar para iniciar un diálogo en la actualidad? Bueno, yo digo que primero hay que tener el sentimiento de país. Me parece que lo que debemos de destacar es el interés de país y sobre todo pensando en la inmensa mayoría de hondureños que tienen dificultades para subsistir día a día. Entonces, el interés común, el interés de país debe sobreponerse en estas circunstancias. Pero ¿qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que uno encuentra? Interés personal, interés partidario, intereses de organizaciones, pero lo que menos valoramos es la conciencia y el interés de país, porque las elecciones nos deben de impulsar a la democracia y la democracia es para construir desarrollo y el desarrollo es para generar bienestar. Entonces el diálogo y sobreponer el interés de Honduras al resto de intereses es prioritario, es urgente. Si no lo hacemos así, la desconfianza se va a seguir profundizando. Voy a hacer una atención muy particular en lo que usted acaba de mencionar ahorita. El bienestar económico. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que, entre otras líneas, al final, que hay que generar el desarrollo socioeconómico. ¿Hemos avanzado? ¿Estamos estancados o hemos retrocedido? Yo siento que nos hemos estancado. No estamos haciendo el esfuerzo necesario por construir efectivamente un Estado de derecho. Y el Estado de derecho se construye con participación. Y la participación fortalece la democracia. Y si tenemos democracia, podemos avanzar hacia lograr mejores estadios. Efectivamente, como tú lo mencionabas ahorita, la gente de Honduras tiene, la mayor parte, tiene dificultades en el día a día para subsistir. Día a día, pues, problemas de empleo, problemas de ingresos, problemas de salud, problemas de educación. Y mira, el diálogo, la generación de confianza, la democracia, la visión de país, ahí va a pegar justamente todo este esfuerzo que deberíamos de estar haciendo para tener unas elecciones éticas, transparentes y llenas plenamente de integridad. Si no hay integridad, si no hay transparencia, si no hay ese despojo del interés particular o sectario en función del interés del país, difícilmente vamos a avanzar. Yo creo que nos vamos a estancar. Pero el problema, Denise, es que esto nos puede conducir a una convulsión social. Eso no está lejos. Este país tiene las bases. Y es el riesgo que si no se maneja con ética, con integridad, con transparencia, este proceso del eleccionario puede desembocar en una situación conflictiva muy profunda, porque ahorita uno puede observar el conflicto, pero es un conflicto bastante intenso, no es un conflicto violento, pero del conflicto intenso se pasa al conflicto de la violencia y no queda mucho espacio. Si pasamos a lo de la violencia, si no queda mucho espacio, pues vamos a retroceder
en términos de bienestar, en términos de democracia, en términos del fortalecimiento de las instituciones. Así que así lo veo, así lo percibo. Mencionó anteriormente que los partidos políticos tampoco estaban haciendo absolutamente nada por mejorar esto. ¿Cuáles cree usted que son 3 o 5 recomendaciones inmediatas para los partidos políticos una vez finalice la elección general del próximo 30 de noviembre? Yo creo que es bajarle al señalamiento, bajarle a la confrontación, el diálogo, como lo he venido exponiendo y sobre el cual insisto, y mira, la buena voluntad, tratando de limar esa aspereza en términos de confianza que hemos generado. Los partidos deben ser racionales, deben de ser democráticos, y parte del ejercicio de la democracia es a lo interno, que practiquen el diálogo, la participación y también entre partidos. Claro, la democracia interna de 1 a 5, ¿cómo la califica, la de los partidos políticos? No, yo digo que en una categoría de 1 a 5. De 1 a 5, no, estamos muy mal. 5 sería malo. 5 sería bien y 1 lo más básico. 1, pues, estamos en 1 y quizás tratando de pasar al 2, pero hay una pobreza en eso. Está difícil. ¿Qué otras 2 situaciones deberían suceder? A mí me parece que los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil deben de colaborar con los partidos justamente para limar esa aspereza de desconfianza, para propiciar el diálogo entre los hondureños, entre los partidos, entre las organizaciones de sociedad civil, entre todas aquellas instancias que necesitan dialogar y que pueden aportar a la solución de la crisis que está viviendo el país. ¿Y una tercera? Bueno, yo creo que es la buena actitud de todos los hondureños. Necesitamos tener una mejor actitud. Necesitamos tener una mejor actitud, y yo creo que de cara a las elecciones también debemos de pensar en un voto con mucha racionalidad y muy consciente, porque parte del problema es que estamos votando por cualquiera. ¿Usted está de acuerdo con eso que promueven desde los partidos políticos de que hay que votar en plancha? No, de ninguna manera. Desmerita, ¿verdad?, del espíritu de la ley. Ahí se va cualquier cosa. Entonces tú no estás ejerciendo el voto de forma racional y consciente. Votar en plancha no es una práctica democrática, porque ahí se filtran gente con un pasado, con un expediente manchado. Y como electores tenemos que ser rigurosos en revisar el expediente de cada candidato a alcalde, de cada candidato a diputado y de los mismos candidatos a la presidencia. En su derecho ciudadano a elegir y ser electo, ¿verdad?, que es de la Constitución de la República, ya tiene sus 23 candidatos y candidatas, ya hizo el ejercicio. Me está costando, le está sobremanera, porque cada marca no tiene que ser impulsiva, tiene que ser reflexiva, y a uno le cuesta encontrar el perfil del político que necesitamos elegir para ponerle en sus manos el país y que efectivamente puedan redireccionarlo, buscar la ruta y el entendimiento que nos lleve a mejorar la calidad de vida de todos los hondureños. Y estamos haciendo la reflexión con el sociólogo Eugenio González del tema de Francisco Morazán, ¿verdad? 23 marcas, porque usted obviamente ejerce el sufragio aquí. ¿Y cuáles serían 3 condiciones que usted le diría a la gente hoy? Mire, antes de darle el voto a un candidato o a una candidata, vea 3 condiciones. ¿Cuáles serían las que ustedes le dirían? Bueno, hay unos que llevan 3, 4, 5, 6 periodos. ¿Qué ha hecho esa gente? Yo creo que estamos obligados a revisar su comportamiento y sobre todo su conducta ética,
Mira, el tema ético en esto de las elecciones y en esto de seleccionar candidatos tiene un peso enorme. ¿Usted está de acuerdo que la ética está peleada con la práctica política en el país? Sí, hay un distanciamiento, están divorciadas, como decimos, pero la correcta conducta ética del que está en el cargo de alcalde, de diputado, de presidente, eso tiene un peso. Mira, el que no se conduce éticamente como debe ser, no es un político, no merece ser electo autoridad. Y fíjese que en docencia hay un dicho: el maestro enseña lo que sabe, pero solamente reproduce lo que él es. Apliquemos esa parte, hagamos una acepción en la parte política. El político habla de lo que sabe o de lo que cree saber. Ahí hay otra connotación, ¿verdad? Pero solamente reproduce lo que él es. La tercera característica que usted nos deja hoy en el programa para nuestra audiencia, de cuál debería ser uno de los requisitos o una de las calificaciones o una de las partes a tener en cuenta antes de ejercer el sufragio con 23 marcas, en el caso de Francisco Morazán. La integridad y la honradez, eso es fundamental. Uno percibe quién ha sido honrado, quién ha sido íntegro. ¿Se nota? Claro que se nota, se nota. Y fíjate que hay un elemento que a mí me gusta destacarlo. Un candidato a cargo de elección popular debe tener una conducta ejemplar en su vida de familia. No puedes ser un buen líder, un buen conductor, si tu vida familiar es una vida familiar accidentada, una vida promiscua, pues. ¿Cómo vas a ser un buen político? Ya entrando en otra categorización. Bueno, estoy entrando en otra, pero no, para mí, el que no o la que no puede dar testimonio de su vida familiar, ¿cómo va a ser un buen líder político? Decímelo. Bien. Decímelo. 3 condiciones. Y ahora vamos a hablar sobre otro elemento que usted nos ha dejado en la entrevista, en esta parte. ¿Cómo califica las organizaciones sociales hoy día? ¿Organizaciones sociales te refieres a organizaciones? Bueno, se le llama sociedad civil, pero yo particularmente ya no uso el término sociedad civil, uso organizaciones sociales. Mira, hay cualquier cantidad. Honduras es un país con miles de organizaciones de sociedad civil. Tú te vas a una aldea, a un municipio, a un departamento y puedes identificar muchísimas, de diversas formas, pero creo que no hacen el trabajo que les corresponde hacer. ¿Usted cree que las invaden otros espacios que no les corresponde? Pero mira, a pesar de la abundancia de organizaciones de sociedad civil, son pocas las consistentes, son pocas las que tienen su ideario realmente o claramente definido. Y las que tienen un perfil visible son las que tienen dinero. O sea que para hacer una organización de sociedad civil estás condicionada o tenés que manejar el financiamiento. Y el financiamiento suele ser externo y suele ser condicionado. Entonces, hablar de sociedad civil con independencia es difícil. Si tú observas aquí las más visibles, 3, 4 que las podemos mencionar, revisa de dónde vienen sus fondos. ¿Les alcanzó la politización a las organizaciones? Totalmente, son politizadas, están llenas de un comportamiento político. Y ahora activismo. Y activismo, pues.
y lamentablemente se han usado muchas de ellas como trampolín para saltar a la esfera política. Me parece que eso es un poco sucio. Aprovecharse del acercamiento que se tiene con la comunidad, con la base y de otros elementos propios para saltar a la vida política. Revisa muchos casos de políticos que nacieron en sociedad civil, han tomado partido, entonces creo que eso las afecta, ¿verdad? Habría que mejorarlo, y yo creo que es obligatorio un régimen de conducta ética, un reglamento de conducta ética rigurosamente aplicado y que permita usarlas como trampolín político para navegar en diversas ligas. Bien, usted está en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bien, este es su programa Hablemos de Política y Elecciones. Reitero que a las 9 de la noche de hoy estará en repetición y nos ha dicho nuestro ingeniero técnico, el señor Montejo, que también a las 9 de la noche se está retransmitiendo el programa con el propósito de construir ciudadanía democrática, informando con lo que la normativa indica, contrastando contra la práctica política electoral para buscar todo aquello posible que nos permita conocer nuestros derechos como sujetos de democracia. Hoy conversamos con el sociólogo Eugenio González sobre la lectura ciudadana del proceso electoral. En la lectura ciudadana del proceso electoral, licenciado Eugenio, ¿cuál es su opinión de la observación nacional electoral? Bueno, yo antes de pasar a eso, quisiera mencionarte un tema del capítulo anterior. Menciónelo. Yo creo que a este proceso electoral le falta la vivencia, la aplicación de los principios que ya la ley electoral indica. Eso se está obviando, ¿verdad? Pero hay que insistir, y yo creo que ahí se puede organizar una campaña. Las instancias que están queriendo colaborar y que tienen publicidad, por ejemplo, ¿por qué no insistir sobre el principio de legalidad, el principio de libertad, de imparcialidad, de transparencia, ¿verdad? No discriminación, el principio de equidad, pluralismo, y así, si tú lees la ley, ahí tienes... De 1 a 5, ¿cuánto está cumpliéndose eso? Es difícil. Ya voy yo con mi escala, ¿verdad? Yo creo que es la debilidad principal que tiene el proceso. Pero de 1 a 5, desde su percepción ciudadana. 2,5. 2,5. 2,5. Ahí le falta. Y ahí es donde la mula votó a Genaro al final. Ahí es donde la votó, porque no se puede ser ético si no vives ese principio de la ética y lo promueves. No puedes ser transparente o no puedes hablar de integridad si eso no lo valoras. Entonces, fíjate que a mí me parece que las autoridades, los partidos deben de revisar esa parte inicial de la ley electoral, donde están todos estos principios.
Decime si en algún documento de los que se generan se habla de la importancia de enmarcarnos en estos principios. Yo digo principios y valores. Ajá. Si no conocemos, si no entendemos, si no aplicamos estos principios y valores, las estrategias, los procedimientos, las técnicas y lo que le quieras meter, no va a salir correctamente. Y después del pasito para atrás que usted nos dijo, y tal vez pensando en un son que hay por ahí que dice un pasito para atrás, 2 pasitos para adelante, nos podemos ir entonces a replantearle qué opina de la observación electoral nacional. Mira, la observación electoral es un ejercicio cívico, un ejercicio ciudadano muy importante, muy interesante, pero que debe de realizarse también sustentada en principios, sustentada en valores y en eficiencia y efectividad. Mira, yo lamentablemente encuentro que la observación electoral que hacen las instancias nacionales aportan muy poco. Si tú revisas los informes del pasado en términos de observación electoral, tú dices, ¿qué nos ha quedado de esto? Te pregunto, ¿qué nos ha quedado de todos esos ejercicios de observación electoral, ¿verdad? Si eso no tiene seguimiento, ¿verdad? Entonces, Falta seguimiento. Falta seguimiento. Pero además, la observación electoral hay que hacerla con mucha rigurosidad científica. Mira, una observación electoral fundamentada debe seguir un proceso de investigación en ciencias sociales. ¿Y cuál es el primer punto cuando vas a realizar una observación electoral? Un organismo que vaya a realizar una observación, ¿cuál es el primer aspecto? Y es el diseño de lo que va a hacer. El diseño de lo que va a hacer. El arquitecto, para hacer un edificio, ¿qué es lo que hace? Un diseño. También en estos ejercicios de observación electoral debe de haber un diseño científicamente elaborado. La observación electoral... Yo creo que ahí se falla demasiado, porque aquí le llamamos observación electoral a que una organización hace un instrumento para recoger información y lanza al observador, al voluntario, a llenarlo sin la suficiente capacitación. Entonces aquí yo creo que ejercicios de observación son muy débiles, hay que fortalecerlos, hay que meterle más pensamiento, objetivos claros, metodologías claras, conclusiones bien hechas, recomendaciones. Fíjate que aquí yo digo que todos esos organismos que hacen observación electoral hacen una que otra conclusión y recomendación, pero ¿eso para qué? ¿Para qué ha servido? Debería de servir para mejorar el próximo proceso electoral. Pero, si lo considera el ente rector electoral y los partidos políticos. Es que así debería ser, es que si no... La historia es una actividad. Pero ¿qué nos dice la historia? Que el sí. Documento queda, la recomendación queda, la observación queda, pero los partidos políticos, y digo los partidos políticos primero, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en los organismos de la función electoral constitucional, quienes están son 3 partidos políticos en las 4 instancias que hay ahí. Entonces, ¿qué opina usted? Porque eso es algo inédito, ¿verdad? Fíjese que aquí solemos decir, estas elecciones son inéditas, pero ¿cómo no van a ser inéditas si para empezar se cambió el censo del 21 no es el mismo censo de ahora? ¿Qué opina usted con esta novedad inédita también? Pongo al barda sobre aparejo ahí, de que hay una organización, hay un grupo ahí que está promoviendo y prometiendo un estipendio para los observadores. No, mira, ese detalle también es interesante, porque si das una colaboración al observador, le quitas la naturaleza
del voluntariado. Y yo creo que ese es un ejercicio que debe hacerse con gente consciente, con gente capacitada, también con gente ética, pero yo digo, está bien ayudarle con la alimentación del día, es necesario, es humano, pero el estipendio lo desnaturaliza, porque mucha gente irá por obtener ese estipendio antes que por ese compromiso social. Ciudadano. Compromiso ciudadano. Entonces creo que hay que reflexionar sobre eso, verle las fortalezas y las debilidades que eso tiene. Pero fíjate, Denis, que en esto de la observación hay que ser claro en los objetivos. Mira, hay unos sectores que le llamamos en condición de vulnerabilidad. Sí. Porque la ley y la Constitución te habla de la importancia del derecho de la participación ciudadana. Participación ¿verdad? ciudadana. Pero para poder ejercer el sufragio y poder participar, tú necesitas tener la identidad. Entonces, los organismos que hacen observación electoral deberían hacer veeduría, auditoría al Registro Nacional de las Personas, para ver si ha habido un esfuerzo realmente significativo para que los jóvenes, especialmente que están entrando a esa edad electoral, participen. Tengan la identidad, pero si es que si no tienen el documento, esa cédula, no pueden. No pueden. Y los otros tienes que asegurarte que están en el padrón electoral. Pero dentro de esos grupos tienes que velar para que no se les viole el derecho de votar a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos étnicos, a los grupos discapacitados, de personas con discapacidad, diversidad sexual, de la diversidad sexual, al adulto mayor. Y además, óyeme esto, no lo toman en consideración. Las condiciones de los centros electorales tienen que ser propicias para que estos grupos vulnerables que acabamos de mencionar puedan ejercer el sufragio. Y ahí hay precariedad. Hay precariedad, imagínate un tercera edad que lo ponen en un segundo nivel a votar. O una persona usuaria de silla de ruedas entonces, subiendo al tercer piso. Bien. O que no haya electricidad en el centro. Ajá. Bien, mire. Y que mira, yo veo, y nunca salen los reportes, la gente de tercera edad que quiere ir a ejercer el sufragio, que quiere hacer uso de ese derecho, pero ahí en las mesas no hay gente que esté apoyando. Y le cuento que hubo asomos de avance 2009, 2013, 2017, pero hoy estamos como al momento de la introducción de este segmento. Los 3 pasos que se dieron para adelante, 5 se hicieron para atrás. En el tema por estar en el pleito y en la conflictividad. En el tema de inclusión, porque la parte técnica se ha despreciado, ¿verdad? O como dicen por ahí, se ha denostado por el pleito que se ha realizado. Entonces, en ese punto del pleito... Le hace falta, yo diría, a las autoridades electorales, capacidad profesional, capacidad técnica, lo que es eficiencia para manejar el proceso. Se nota. En ese hilo... También hace falta falta que le apuntemos a la efectividad, porque no puede haber efectividad si no hay eficiencia. Si no se manejan bien las cosas, ¿cómo se van a lograr? Y siguiendo ese hilo, ¿qué espera usted como ciudadano del Consejo Nacional Electoral? Bueno, como lo dije, hay poco tiempo, pero que rectifique, que piense más en el interés, en el bien común, que en el interés personal, en el interés partidario y de los grupos de poder, de cualquier tendencia. Siempre son grupos de poder. Me parece que las autoridades universitarias tienen que ejercer más su función con la independencia que están obligados
a mantener. Independencia que están obligados a depender, pero Está cuestionada. Pero está la cuestionada. cooptación política de los entes rectores electorales ya prácticamente, ¿cree usted que colapsó? No, yo creo que si hubiese Colapsado. colapsado, sí, ya habría más. ¿Estamos más a punto de conflictividad, colapsar? Pero la racionalidad, el diálogo es parte de lo que ellos deben introducir como parte de su cotidianidad, de su diario actuar. Yo creo que Cotidianidad. todavía se puede rescatar, pero se necesita mucho compromiso con el país. Pero también decisión política, ¿verdad? No, obviamente, decisión política. Y número uno, que los funcionarios ahí, los altos funcionarios, se quiten la camisa del partido y se pongan la camisa del país, porque usted lo dijo en el Eso ha sido en el comienzo. ideal. Eso ha sido el en ideal. en ese ámbito hablamos del CNE y hablamos del TJE. ¿Qué espera el TJE de usted? Del Tribunal de mejor Justicia Electoral. Que actúen como debe ser en el cumplimiento de sus funciones. Y cuando hablaba de principios, mira, el principio de la legalidad es parte, que resuelvan con base a ley. ¿Y qué opina usted cuando ya la legalidad la dejan a un lado y aparecen los pactos políticos? Bueno. ¿En qué se resumen los pactos políticos? Son acuerdos de beneficio común. Que respetan la Dar y legalidad. dar, ganar, ganar. Y respetan la legalidad, a su juicio. No, si hay pacto, no hay legalidad. Si hay pacto político, si hay acuerdo No, político, no, adiós no. legalidad. Los pactos políticos están distanciados del tema de legalidad, del tema de la ley y de la ética, pues. Es lo más oscuro que puede darse en un proceso electoral. Me gusta la palabra, es lo más oscuro. Sí, Es lo más oscuro. no debe existir. Del No debe proceso existir. de Nos uno. están arrastrando Ajá. efectivamente a la conflictividad, y no a la conflictividad intensa, sino violenta. El conflicto tiene dos manifestaciones: es intenso Y es intenso en este y momento. es Violento. violento. Deriva en violencia. Entonces, podría llevarnos a algún nivel de violencia que no es conveniente. Pues en esto no debe haber ningún hondureño atropellado, menos que pierda la vida. como en el pasado. ¿Qué cree usted de ese pensamiento que dice que la práctica política despierta las pasiones más bajas? Sí, porque hay corrupción y muchas veces en esa corrupción hay dinero de por medio. Entonces sí, pues tiene que despertar la Nadie pasión. habla del 30% de la- coima, ¿verdad? En las compras públicas. Bueno, No, le digo yo. no, ahí hay otro tema. Yo conozco el campo. El tema No de- porque lo haya practicado, pero sé que existe. Y vuelvo a los principios. La transparencia es uno de los principales elementos que le dan esa aureola, ese revestimiento al proceso. ¿Qué piensa usted de la probidad? Bueno, yo creo que es necesaria para fortalecer el desarrollo, la democracia, pero que estamos muy distantes de los temas de probidad. Usted que tuvo trabajo en el CNA, yo siempre he recordado que del CNA hay una semana en agosto, ¿verdad? De José Trinidad Cabañas, Sí, que se le Pero llama julio o me agosto, parece. pero es una Sí, semana. El Día Nacional de la Transparencia y la Integridad. Eso tiene que ver con probidad. Claro. Pero la mayor parte de personas, la mayor parte de las pocas propuestas que hay, porque usted lo dijo muy bien, lo que hay en los programas matutinos son enfrentamientos verbales, desacreditaciones, improperios y toda una serie de condiciones que han alejado en este tiempo de propaganda y campaña electoral, de conocer cuáles son las propuestas, ¿verdad?, que se tienen para el país. Nos faltará una decisión política y humana para decir hay que ser más probos, hombre. No, desde luego, claro que sí. Esa decisión política es el fundamento, es lo que hace falta para impulsar
transparencia. ¿Están integridad. interesados los políticos, la mayoría de políticos en la probidad? No están interesados, no les interesa. De hecho, cuando les pregunta quién es el prócer, un montón menos José Trinidad Cabañas, ¿verdad? El juego de ellos no está en función de la probidad, de la transparencia, de la ética. Está bajo el interés de lo opuesto. Y conste, excepciones confirman la regla, pero esos son excepciones. No, sí. Bien. Hay excepciones, desde luego. No Las podemos- amenazas del proceso electoral del próximo 30 de noviembre. Enuméreme 3, pero si quieren me enumera 5. Bueno, mira, después que pasamos esa experiencia difícil con la llegada del material electoral a los centros. Hablamos del 9 de marzo, de las primarias. Sí, de las primarias. Ajá. Eso está siempre potencialmente Dentro de los escenarios que puede- posibles, que se puede repita. suscitarse nuevamente, Ujú. efectivamente. Mira, a mí me parece también que el tema del manejo electrónico Ajá. de toda la información. Manejo de todos los datos informáticos. Lo informático requiere ser sometido a la veeduría pública. Ahí deberían de ir como observadores, representantes de instituciones que realmente vayan a observar, no que vayan con el interés partidario y que vean efectivamente Que conozcan cómo se maneja que esa conozcan el información. código fuente Pero y no lo manipulen. Ahí hay un riesgo y es donde los hondureños tenemos más desconfianza, porque ahora se está diciendo no se gana en la mesa. Antes lo decíamos. ¿Usted No, cree que eso cambió? Ha cambiado un poquito, ha cambiado. pero ¿Usted no- cree que las no juntas suficiente. receptoras de Pero votos- ahora te están diciendo, la jugada Ajá. está en el manejo de toda la información. La jugada está en el manejo de, electoral. de Entonces, me todos los parece datos. que si eso es un punto de desconfianza, debería de abrirse. Es que todo el Debería- proceso electoral es de- desconfiado, ¿verdad? Debería ser más... Todo el proceso más- electoral más está lleno de transparente. desconfianza. Sí. Ahora, ¿cuál será una tercera amenaza que tiene el proceso electoral hondureño? Bueno, mira, yo creo que en la base de los partidos hay cierta predisposición a la violencia y pueda que se llegue a algunos con enfrentación a nivel de mesas. Me parece que en eso tenemos que tener mucha... ¿Y quiénes son mucha los más que postura. deben persuadir a sus parciales para que no lleguemos a violencia física? Ah, bueno, ahí son los partidos políticos, indudablemente. Pero el otro tema que ha sido discutido, Denis, es el papel de los medios de comunicación. Todos están sofocados por dar la primicia. Ajá. Y muchas veces se salen de lo legal y lanzan algunas aseveraciones que ponen a un partido como ganador. Y ese es un Entonces, peligro latente. pues es un peligro latente. Yo creo que ahí los medios de comunicación, los dueños de los medios, los directores de los programas deben de jugar un papel. Don Eugenio, ¿usted cree que el próximo 30 de noviembre, fíjese que la ley le dice al Consejo Nacional Electoral que 3 horas después de cerrada todo el proceso del primer recuento de lo que se llama transmisión de resultados electorales preliminares, que no determina quién es el ganador? Pero revisando la práctica política hondureña histórica, usted avisora el escenario de que a las 2 de la tarde, que a las 2 horas después del cierre de la votación, le dice la ley que los medios de comunicación pueden empezar a dar los sondeos a boca de urna, que le llaman. Pero usted cree que de 3 partidos políticos o de 5 vayan a armar conferencias de prensa y se autoproclamen ganadores porque su centro de cómputo Ese riesgo lo indica? está y la ley se debe imponer, ¿verdad? El medio o el comunicador que lo haga debe ser sancionado porque eso se presta al caos. Eso tiene una potencia de conflictividad enorme
hay que esperar justamente los tiempos que manda la... Usted la me ley. dio una palabra antes de entrar al programa y me dijo caótico, de caos. Ah, ¿Ah? sí, es algo latente, se puede caer en el caos, que creo que ahorita se está alimentando, ¿verdad? Con toda la desconfianza, la conflictividad de potenciar ese caos el día de las elecciones. 3 reformas electorales que usted cree son urgentes para inmediatamente terminado el 2026. 3 reformas electorales. Mira, antes de eso yo quisiera decir que las conclusiones y recomendaciones que hacen todos los organismos electorales deben de tener seguimiento, y ahí están. Okay. Lo que debe mejorarse, ahí sale, pero una cosa que a mí me parece por cumplimiento de derecho es efectivamente asegurar. Tiene que haber un aseguramiento que todos los que estamos aptos para votar tengamos la tarjeta de identidad y estemos en el padrón. Eso es básico. Mucha gente se le niega, Okay. se le atropella ese derecho. Ya Díaz tampoco... El otro tema es el de la famosa ciudadanización de las mesas, Ajá. porque si ahí se cocinan habas, si ahí hay problemas de transparencia... ¿Es el caldo de integridad, cultivo de las denuncias de fraude electoral? efectivamente, entonces hay que buscar cómo superar eso, y los observadores ahí es donde pueden jugar un papel. Los partidos políticos que tienen la mayoría en el Congreso Nacional y la han tenido con anterioridad, no están de acuerdo que Eugenio González vaya en condición de ciudadano. Bueno, si no están de acuerdo es porque ellos saben que ese es un punto propicio para el fraude. Okay. Entonces Una eso- reforma más inmediata. una reforma. Bueno, ¿cómo lograr que las autoridades superiores las autoridades electorales superiores se pongan más la camisa que los identifique con el interés de país, no del partido? Es un desafío. ¿Cómo podemos hacer que esa elección y ese comportamiento se aleje de lo partidario? Yo me parece que ese es uno de las reformas. Alguna forma. tiene que ¿Usted haberlo. estaría de acuerdo en la despartidización? Es decir, que si lo elige el Congreso Nacional, tampoco podemos aspirar a que no sea una elección política, pero que las personas obedeciesen una vez a la institucionalidad, una vez electos a la institucionalidad, y no a los 86 votos que les hacen estar en ese cargo y a su partido político de manera específica. ¿Cuáles son, qué opinión tiene usted de la necesidad de construir ciudadanía democrática en el país? No, yo creo que esa es una materia importante y pendiente. Ese debe ser un esfuerzo común. Fíjate que en eso debemos de participar todos los sectores. Las organizaciones profesionales tendrían que participar en eso. Las organizaciones gremiales tendrían que participar en eso. Las asociaciones de padres de familia, los centros educativos, porque eso es parte de la educación en valores que nos está faltando excesivamente en el país. Bien, entramos al tercer segmento, es el último ya se nos va acabando el tiempo aire que nos da la red satelital, digamos ahora en consonancia de las antenas que han recién contratado para la transmisión del TREP. Don Eugenio, preguntas cortas, respuestas breves. Las organizaciones civiles. Les falta mejorar excesivamente y jugar el papel para el cual están llamados, tratando de quitarse ese manto político. La voluntad popular. Hay que respetarla y hay que fomentarla. La institucionalidad electoral. Hay que fortalecerlo, es un desafío y es algo que venimos arrastrando. Los partidos políticos. Tienen que seleccionar mejor a los candidatos que salen de ellos, y con una formación ética fuerte y con un testimonio de vida ejemplar. La mesa ciudadana.
La mesa, pues yo creo que es un proyecto que tenemos pendiente. Hay que construirlo. Y ha hay sido que cíclico, legislar. ¿verdad? Hay que legislar sobre eso. Yo creo que hay que quitarnos el temor. La politización de los organismos electorales. Yo creo que en términos del manejo de la eficiencia y la efectividad es lo que más afecta. Politización. El CNA. Pero es partidización. La partidización. Bueno, bien, la partidización. El CNA. Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué ríe, Eugenio? Mira, yo creo que el CNA primero que tiene que propiciar una estrategia de movilización, una estrategia educativa. No debe ir por el lado de la confrontación porque no nos ha llevado a resultados. Si en todos estos 12 años pasados se hubiese insistido en formar en valores a jóvenes y a adultos, yo creo que estaríamos mejor. Claro, el tema de corrupción pasa por el tema ético. Esa respuesta ya fue XL, don Eugenio. Ya fue que Sí, bien. la cortamos. ¿El CONADE? El CONADE yo creo que desmejoró el nivel de eficiencia y efectividad que había logrado con el doctor Roberto Herrera y el doctor Custodio. Voy a dar un dato. Sí. Por el Amplíelo. golpe de Estado se perdió la categoría A del CONADE y el doctor Herrera la recuperó. Y eso no se reconoce ni se valora. Honduras. Para mí, ese es uno de los aportes que hizo el doctor Herrera de mayor significación. Honduras. Honduras es un país bello, que debemos amarlo, que debemos ponerlo primero como parte del interés colectivo, como parte del bien común. Eugenio Tenemos González. un bello país. Eugenio González. Dígame. ¿No? ¿Cómo? Eugenio González. Respuesta breve. No, pues dispuesto a colaborar desde mi espacio ciudadano. Bueno, Eugenio, le agradecemos el tiempo que usted ha dispuesto para acompañarnos en esta tarde. A usted que está en casa, gracias por su sintonía. Este programa se volverá a transmitir el próximo lunes 3 de noviembre ya. Tendremos la comparecencia de un expresidente del Tribunal Supremo Electoral para seguir hablando de política y elecciones. Que estén bien, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.